queda uniluna. Hay una esfacelación importante de esas células con esa tipia bastante marcada. Vean los cambios en el tamaño del núcleo con respecto al tamaño del citoplasma. Hay más núcleo que citoplasma en la gran mayoría de las células que vemos en este campo histológico. El número de capas puede verse reducido de esta manera y los cambios de atipia se ven en todos los estratos, o sea, no solo en la capa más superficial, sino también en la intermedia y en la basal. Cuando yo tengo cambio de displasia en los 3/3 de estos epitelios, yo puedo ya decir que hay un carcinoma en sí. ¿Listo? Eso es una constante en todos los tumores de origen epitelial que vamos a ver en todas las superficies del tracto genital, tanto masculino como femenino. ¿Qué son estas estructuras? Papilas. Entonces, esta es una neoplasia uroterial papilar. Y usualmente, estas papilas, como ustedes pueden ver acá, desprenden células. ¿Sí? Entonces, hoy en día, el método de tamizaje importante para estas lesiones es la citología de orina. Entonces, de tarea van a averiguar cómo es el sistema de clasificación y de reporte para la citología urinaria. Cada sistema de reporte adoptó el nombre de la ciudad donde se describió. Entonces, uno encuentra, por ejemplo, el sistema de París, de Yokohama, de Milán, de Bethesda. Entonces, ¿cuál es el de la citología urinaria? ¿Cuál es qué? Corte le vamos a dar muy duro a la parte citológica. ¿Cuál es qué? ¿Cómo se llama el sistema de reporte para citología de orina? ¿Por qué es importante eso? Porque dependiendo del hallazgo citológico, uno le dice al paciente, tiene tanta probabilidad de ser un cáncer como uroterial invasor. Entonces, dentro de las categorías, que son como 5, cada una tiene una probabilidad diferente de desarrollar un cáncer. Bueno, más o menos el epitelio urinario tiene unas 7 capas. Si uno pone a contarlas, pues sí, ellas se encuentran. Lo que sucede en estas neoplasias es que en todas las capas yo ya veo rasgos de atipia, bien sea la hipercromasia, la neoplasia, el hipercromatismo, esa pérdida de la polaridad. Y les insisto mucho con la pérdida de la polaridad porque es el rasgo que es más fácil de ver y es el que más indicador, el más indicativo, mejor dicho, de una neoplasia, una displasia uroterial. ¿Cómo se ve esto en la cistoscopia? Entonces puede tener estos patrones. Un patrón que puede ser plano, pero ahí alcanzamos a ver que probablemente en el análisis histológico haya formaciones papilares, o ya que la lesión sea papilar desde el principio. Entonces, como esta fotografía de la parte de abajo, aquí vemos otra. Esto es como hacer una endoscopia, pero de la vía urinaria, ¿no? Entonces, se pone una cámara muy delgada y se llega hasta la vejiga. De estas lesiones se toman biopsias y se puede ver esto. ¿Qué vemos acá? Más papilas. Más papilas. Entonces vean el hipercromatismo de muchos de estos núcleos. La gran mayoría de estos núcleos son hipercromáticos. Y si nos ponemos a buscar, hay hasta figuras mitóticas. Eso ya me indica también un rasgo para decir que es un carcinoma in situ. Bueno, esto es lo que les decía de la polaridad. Entonces, uno ve el epitelio organizado alrededor de ese estroma cuando tenemos un epitelio benigno, pero cuando hay un proceso de formación de una neoplasia, las células se desorganizan. Entonces, la desorganización es igual a pérdida de la polaridad. ¿Qué más hay que mirar? Aparte de esa pérdida de la polaridad, que sería el rasgo importante que les insisto, la presencia o no de las mitosis, el pleomorfismo, ¿qué es? El pleomorfismo es la alteración de la también la estructura. ¿Sí? Es el pleomorfismo. Y lo otro que ya sería un rasgo
que me indica que un carcinoma invasor es la invasión de esa lámina propia. Entonces, vean esas células tan feas. Vean la cantidad de neutrones que tienen. Vean las formaciones papulares. O sea, a veces se desprenden estas en esas muestras de orina y es difícil establecer pues, si se trata o no de una neoplasia maligna que ya está invadiendo el estómago por la lámina propia. Entonces, es a veces difícil hacer el diagnóstico en esas circunstancias. Aunque aquí no alcanzamos a verlos, pero los nucleolos tienden a ser bastante prominentes por la alta actividad mitótica que también tienen estas células. Y mucha apoptosis, por eso es que desprenden tanta célula hacia la orina. Y eso es lo que le da la posibilidad de evaluarlo psicológicamente. Cuando ya lo encontramos con la biopsia, fíjense que a partir de este punto yo ya tengo los cambios malignos. Todo esto, todas estas formaciones papilares que veo más hacia la derecha y hacia la parte de arriba de la foto, es el carcinoma uroterial papilar. ¿Por qué es invasor? ¿Alcanzan a ver el detalle ahí para decir que esto es un carcinoma uroterial invasor? Ajá, por estos nidos que yo tengo también células con esos cambios malignos. Estas células son iguales a este. El aspecto es muy parecido. Entonces yo ya tengo invasión aquí a la lámina propia. Solamente falta que se coma aquí el músculo de la pared vesical. Entonces, esta es la lámina propia del tejido conectivo que está siendo invadido por esas células uroteriales. Y esto es una tinción con inmunistoquímica para ver más claramente la invasión de las células uroteriales malignas sobre la pared vesical. Entonces, el diagnóstico acá sería un carcinoma uroterial invasor. Listo, yo ya tengo los rasgos para identificarlo como un carcinoma invasor. ¿Cómo se ve macroscópicamente? Así. ¿Cómo se llama el procedimiento quirúrgico cuando a un paciente le sacan la vía urinaria? Cistectomía. ¿Cuál es el diagnóstico acá? Si yo veo que tanto en la mucosa, este es un lado de la pieza quirúrgica, esta es la mucosa, muy ulcerada, ¿sí? Con mucha hemorragia, con muchas áreas de necrosis, y esta sería la serosa, o sea, el otro lado del órgano. Carcinoma. Estos nódulos tumorales, muy hemorrágicos, son los que me dan a entender pues, que esto no es benigno para nada. ¿Cuál es el diagnóstico entonces? Carcinoma. Carcinoma uroterial invasor. Yo ya veo una invasión de la pared posterior de esta vejiga. Bueno, entre la patogenia tenemos que mencionar que todas esas sustancias irritativas, tóxicas, porque realmente es una enfermedad que empieza con esa alteración en el material genético de ese epitelio uroterial y va a estar dado principalmente por lesiones en el cromosoma 9, en el brazo corto, para las lesiones papilares, y en el cromosoma 17 para cuando ya se trata de carcinomas uroteriales invasores. Entonces puede que inicialmente tenga esta alteración citogenética y después aparezca la otra en esa secuencia. La clínica es muy diciente. Las hematurias dolorosas son el marcador clínico para decir a este paciente que hacer una cistoscopia urgente. Porque hasta ahora hemos mencionado las hematurias solas, ¿sí? Como pues, puede ser una enfermedad glomerular, puede ser una hemorragia en la vía urinaria, pero cuando ya la hematuria es dolorosa, ahí sí nos preocupamos. ¿Listo? Entonces ya no hay una contracción adecuada de las capas musculares de esa vejiga y por ende duele en el momento de la admisión. ¿Qué tipo de hematuria sería? Macroscópica. Entonces, causas, o sea, etiología,
Les decía, las infecciones por esquistosoma es un parásito. Aquí en Colombia casi no lo vemos, es más en Venezuela y en países del norte de África y el sur de Europa, pues por la migración que hay. La inflamación crónica, o sea, esas cistitis que se prolongan por mucho tiempo y cualquier factor irritante que llegue a la mucosa vesical. Bueno, entonces, cuando las lesiones, hay unos puntos importantes ahí, cuando las lesiones son pequeñas, pero que con la biopsia o con la citología se describe una lesión que tiene un potencial maligno alto, esas pueden ser removidas con la cistoscopia. O sea, la cistoscopia puede ser diagnóstica, pues para tomar la biopsia, pero también puede ser terapéutica. ¿Sí? Lo otro importante es que el factor pronóstico más importante de las lesiones uroteriales es la invasión del músculo, la capa muscular propia, perdón, la capa muscular propia. Porque eso me está indicando que ya hay una infiltración de al menos el 50% de toda la pared vesical. O sea, la lámina propia de la vejiga, ustedes recordarán que histología es bastante gruesa. La capa epitelial también tiene su proporción bastante gruesa. Son 7 capas que el tumor tiene que pasar en el epitelio, que romper la lámina propia y pasar hasta el músculo. Entonces, 50% ya del territorio abordado por esa lesión me está marcando que el pronóstico va a ser malo. Entonces recuerden, el factor pronóstico más importante de una lesión uroterial invasora es la invasión de la capa muscular propia. ¿Y por qué se mueren estos pacientes? ¿Qué se les ocurre? Si yo tengo que la lesión tumoral me está infiltrando la pared vesical, ¿qué creen que se van a morir? ¿Qué pasa con la vía urinaria? Exactamente. Entonces, esa gran cantidad de urea acumulada en la sangre, eso causa bastante daño al resto del sistema. Empieza a pasar a la sangre, el paciente entra en un estado de uremia y así es como causa. La primera causa de muerte va a ser esa, obstrucción de la vía urinaria. Después podrían pasar los pielonefritis. Obviamente esto después se vuelve infectar. ¿Sí? Ustedes saben que el E. coli, por ejemplo, es un habitante de la biota normal de esa vía urinaria. Pero cuando ya sobrepasa las 100.000 unidades formadoras de colonias, pues tengo una infección urinaria establecida. ¿Listo? Y la otra causa de muerte sería la falla renal con la hidronefrosis sobreagregada. Entonces, esa lesión que habríamos visto en las sesiones pasadas, de esa dilatación tan importante, que es la hidronefrosis, podríamos verla también en estas lesiones neoplásicas. Entonces, esas son las causas de muerte más importantes. Principalmente a algunos órganos pélvicos, ¿sí? Principalmente a órganos pélvicos. No hace metástasis a distancia, típicamente no va a invadir el hígado o el pulmón como lo hacen otras neoplasias, sino que se queda ahí en la pared vesical. En la pared pélvica, perdón. A los ligamentos que están en la pared pélvica y al útero, que es como el órgano más cercano. ¿Sí? Fíjense que la vejiga en las mujeres tiene una localización posterior con respecto al cuello uterino. Bueno, entonces la estadificación va a depender del grado de invasión que yo tenga de esa neoplasia. Si yo tengo una neoplasia de características uroteriales que solamente esté restringida al epitelio vesical, yo tengo un carcinoma en sí. Siempre y cuando los cambios de displasia estén todos el espesor del epitelio. El estadio 1 lo va a marcar cuando ya paso la lámina propia, cuando ya estoy en la lámina propia. Ese tumor está pisando la lámina propia. Y el estadio 2 es cuando invade la capa muscular interna. Yo les decía, tengo 3 capas musculares en toda la pared de la vejiga. Cuando ya invado la primera, o sea, la muscular interna, ese tumor lo clasifico como un T2. Los T3 hay A y B. Entonces esto lo vuelve un poquito más complejo porque en el A yo tengo que la invasión del músculo se hace a la capa externa pero sin sobrepasar la
serosa del órgano. Y en el estadio T3B, yo ya tengo contacto de las células tumorales con esa serosa. ¿Listo? Sin haber depósitos de pronto del tumor en estructuras adyacentes. Cosa que sí ocurre en el estadio 4. Entonces, en el estadio 4, obviamente ya ha traspasado todas las capas y está en contacto con otras áreas de la pared pélvica. A veces también, cuando son casos, por ejemplo, en hombres, el estadio 4 también se da cuando hay una invasión del tumor hacia la próstata. ¿Listo? Entonces, es fácil de aprender por cuanto depende de la invasión, de qué tan profunda sea la invasión de las células tumorales en la pared vesical. Bueno, hablemos de la próstata, ya que estamos tocando este tema. La próstata es un órgano glandular. Anatómicamente, podemos separar la próstata en estas regiones. La que está más en contacto con la uretra, porque la uretra pues, tiene 3 porciones. ¿Cuáles son las funciones de la uretra? Venía esponjoso, membranoso. ¿No? Esponjoso y cavernoso es por allá los cuerpos del pene, eso es otra cosa. Membranosa, prostática y uretral, periana. Ah, sí. Bueno, entonces, a grandes rasgos me interesa que recuerden sobre todo que la región más interna, la que está más en contacto con la uretra prostática, sería la zona de transición, ¿sí? Y la más externa es la zona periférica. ¿Listo? ¿Por qué es importante eso? Porque se desarrollan procesos patológicos diferentes de acuerdo a cada zona. Como ustedes pueden verlo acá, la zona periférica es más proclive a hacer lesiones de tipo inflamatorio, o sea, las prostatitis se ubican más en esta zona, y también el cáncer de próstata. Mientras que en la zona central, o sea, la zona que está adyacente a la uretra, o sea, lo que involucra también las zonas transicionales, son más para los procesos de hiperplasia. ¿Listo? Claro eso. Entonces, cáncer más en la zona periférica, hiperplasia más en la zona central y transicional. Bueno, esta es la histología normal de la próstata. Es un órgano que tiene tanto un componente epitelial abundante como un componente estromal. Por eso es que al principio, incluso cuando hablábamos de los cambios adaptativos, les mencionábamos que la próstata puede hacer dos tipos de hiperplasias. Hiperplasia del estroma y un cambio de hipertrofia más bien del estroma y un cambio de hiperplasia del epitelio. El resultado de todo esto es un aumento global del tamaño del órgano, sobre todo pues, en los procesos de hiperplasia prostática benigna, que son más de hombres mayores de 50 años. Bueno, entonces el epitelio tiene una máximo 2 capas, está soportado por esta lámina propia, y en la luz encontramos estas concreciones de material proteináceo que se llaman, ¿dónde están? Cuerpos amiláceos. Cuerpos amiláceos. Calcio. Sí. Tienen parte de material cálcico. Bueno, y una cosa importante es las células de la capa basal que se marcan con esta tinción histoquímica, que es el P16. ¿Por qué les traigo eso? Porque la pérdida de P16 es un marcador de malignidad. Si ya me habla de que hay un carcinoma in situ de la próstata, del próstata. ¿Solo in situ? Sí, no tengo, sí, porque la invasión ya se nota mucho más. La invasión es cuando el estroma empieza a tener esos nidos de glándulas con características atípicas. Pero a medida que yo voy perdiendo P16 en estas células de la capa basal, yo ya estoy viendo rasgos de neoplasia. Entonces, acuérdense de marcador,
Es un biomarcador B16 en el epitelio prostático. Aquí está normal, porque está distribuido adecuadamente en a todo lo largo de esa capa basal. Haz de cuenta que se ve discontinuo. Unas áreas sí se ve, otras áreas no se ve, ¿sí? Hasta que se pierde completamente. Ahora que tengo una. El otro biomarcador importante que ya se toma en sangre es el antígeno prostático específico. ¿Listo? El PSA, antígeno prostático específico. Entonces tenemos un biomarcador importante en el tejido y otro biomarcador importante en la sangre. Esos, cada uno pues, tiene una utilidad diferente. Cuando hay pérdida de PDI6, implica es más hacia una lesión premaligna, una lesión precursora de cáncer. Pero cuando yo tengo el PSA aumentado, tengo que revisar en qué rango está y en qué edad está el paciente para definir si es más hacia cáncer o más hacia hiperplasia. O sea, más hacia lo benigno o más hacia lo maligno. Ahora les muestro cómo se hace eso. Bueno, entonces, empecemos por la parte inflamatoria. La inflamación de la próstata es la prostatitis. La primera causa de inflamación de la glándula prostática deberían ser también las infecciones. Entonces, las infecciones urinarias pueden tener también una repercusión sobre este órgano, al igual que, por ejemplo, los procesos inflamatorios en la uretra perianal. ¿Cómo se llama la inflamación de ese sitio anatómico? Sí, sí. Uretritis. Sí, las uretritis. Lo que pasa es que las uretritis son más frecuentes en hombres jóvenes, ¿sí? Hombres por debajo de los 30 o los 40 años. ¿Por qué? Porque se asocian mucho más con ETS. ¿Sí? Entonces, ETS también. Infección de transmisión sexual. Entonces, y los procesos de prostatitis también van a ser muy frecuentes en pacientes que están hospitalizados y con VIH. Paciente con VIH hospitalizado ya desde por sí es un factor de riesgo importante para desarrollar las prostatitis. Si llegan a ver una prostatitis, por ejemplo, en una persona mayor de 35, en ese grupo de edad, hombres, se ha visto con especial frecuencia la presencia de la Neisseria gonorrea. Entonces ahí, cuando ustedes tienen el paciente, ¿sí? Cumple esas características de ser hombre y de mayor de 35, y aparte, si tiene una manifestación clínica que es como muy diciente, que es ese exudado como a través de la uretra, como si la pusa a través de la uretra, piensen en que va a ser una Neisseria. ¿Listo? Entonces, esas uretritis por Neisseria se ven de esa forma. Y la otra infección importante en ese grupo de edad de hombres jóvenes es la clamidia. Por eso es que cuando se diagnostica una clamidiasis a una mujer, también hay que tratar a la pareja. Porque seguramente pues, de allá es que viene la infección. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo se hace la constatación del diagnóstico? Con la clínica. ¿Sí? Entonces, las uretritis y las prostatitis van a doler y van a producir secreción. El cultivo de esa secreción les puede arrojar con la etiología que va a ser cualquiera de estos que están acá, son más frecuentes. En primer lugar, pues va a estar el coli, porque les decíamos que las infecciones del tracto urinario pueden repercutir sobre la próstata. Y el estudio de la secreción prostática. Bueno, dentro de las complicaciones, básicamente es cuando las prostatitis agudas se prolongan en el tiempo y se vuelven crónicas. Pero no es que me vaya a predisponer a cáncer ni alguna otra cosa, simplemente son para hacer prostatitis
prostatitis crónicas, y pues ya es un paciente que va a tener mucha más molestia para orinar, para hacer su hábito urinario. El hecho de que ya haya una prostatitis crónica condiciona a ese paciente a que permanentemente esté siendo agredido por otras infecciones de la vía urinaria baja. ¿Sí? Si no tengo un proceso de reparación adecuado, pues subsecuentemente van a presentar más y más infecciones. Entonces, el cuadro histológico de una prostatitis aguda es esta. Ustedes ven aquí las glándulas prostáticas con cambios reactivos, o sea, hay algo de proliferación aquí del epitelio glandular, pero yo no veo displasia, yo no veo hipercromatismo. Solamente lo que está ocurriendo es que el proceso infeccioso, que seguramente está comprometiendo aquí la parte ductal, seguramente aquí sí, si le hicieron una atención especial, un gramo algo, pues me saldría aquí las bacterias, pero a cambio de eso yo tengo esos polimorfos nucleares neutróficos que me indican inflamación aguda. Esos polimorfos nucleares están pasando hacia el estómago, el órgano, y son pues fácilmente observables. Vean, neutrófilos y mucho más neutrófilos. ¿Lo logran reconocer? Parece que la parte estromal del órgano es como son las más abusadas, más ovaladas, ¿sí? Pero el polimorfo es fácil de reconocer porque pareciera que tuviera varios núcleos, pero en realidad es un solo núcleo que está lobulado. Y con esos citoplasmas cargados pues, de sus gránulos. Bueno, ya cuando hablamos de prostatitis crónica, entonces hay dos espectros diferentes. Una que es la bacteriana y la otra es la abacteriana. Bueno, esta me quedó ahí como mal ubicada, porque los gérmenes que condicionan esa permanencia de prostatitis crónica son gérmenes que van a ser atípicos. O sea, esto usualmente uno no lo ve en un paciente con una prostatitis aguda, o un paciente inmunocompetente, por ejemplo, que tenga otro tipo de infección, diaplasma realítico, clamidia trachomatis, plasmas. Pero lo que sí les voy a pedir que nunca se olviden es de este dato. Listo, las prostatitis crónicas son causas frecuentes de hijos recurrentes en adultos. Así es, porque por ejemplo un hombre o los hombres que por sí no sufren tanto de esas infecciones de vías urinarias, porque pues anatómicamente la longitud del tracto urinario previene esas infecciones urinarias a repetición. Pero cuando uno ya empieza a ver infecciones urinarias a repetición en pacientes adultos, uno tiene que empezar a pensar que existe un proceso de prostatitis crónica de base. ¿Listo? Eso es lo que me explicaría la repercusión y las recaídas y las diferentes infecciones urinarias que pueda presentar un paciente adulto. Otra cosa importante es cuando dentro del espectro de lo crónico está también lo granulomatoso, ¿cierto? Pues las infecciones granulomatosas nunca van a ser agudas, siempre van a ser crónicas. Puede ser que se produzca una prostatitis crónica granulomatosa secundaria a algún tipo de instrumentación de la vía urinaria, ¿sí? Puede ser esa de la causa. Entonces ahí es donde decimos que es una posterior, por ejemplo, a una RTU. Una RTU es una resección transuretral. Es un procedimiento que se utiliza en los pacientes con hiperplasia prostática para sacar la próstata a pedacitos a través de la uretra. Como si fuera una cistoscopia, pero macerando esa próstata. Es que es difícil de extraerla toda por esa vía, ¿sí? Y de por sí que como la uretra está muy próxima, entonces hay que dejar siempre algo de tejido prostático alrededor, porque si uno se pone pues, juicioso a tratar de sacarla toda, se lleva un pedazo de uretra alrededor. Entonces por eso, o sea, yo les explicarles la parte anatómica.
La zona transicional y la zona central están muy bien adosadas a la uretra. Entonces es difícil hacer una resección completa del órgano. ¿Y eso puede crear cáncer? Es que afortunadamente el cáncer de próstata lo vemos más en las zonas periféricas, ¿sí? Por eso es que es importante tratar de hacer el diagnóstico tempranamente para evitar que el cáncer llegue hasta la zona central. ¿Listo? Entonces, resecando ya las zonas periféricas y dejando bien conservada esa uretra, pues tenemos un paciente que en un par de meses va a estar otra vez con su función excretora normal. Cuando a un hombre lo operan le hace una prostatectomía, queda con ese esfínter abierto durante un tiempo, mientras otra vez recuperan el tono del músculo del impulsor, de todo el trígono vesical, etc. O sea, el control nuevamente del esfínter. Afortunadamente, pues tenemos los hombres dos esfínteres para regular el paso de la orina. ¿Sí? Pero entonces es eso, lo que explica el hecho de que a veces algunos pacientes dejen fragmentos de próstata adosados todavía a la uretra, es que cuando hay un cáncer, el cáncer es más de zona periférica que de zona central. ¿Listo? Bueno, entonces, otra cosa acá, este dato es importantísimo también, anótenlo ahí, subrayenlo. La próstata es el sitio más frecuentemente comprometido cuando hay una tuberculosis en el tracto genitourinario. Podemos ver casos de tuberculosis en otros órganos del mismo tracto urinario. Incluso por ahí tengo uno para mostrarles de una tuberculosis en el testículo, ¿sí? O en los conductos seminales. Pero el primer órgano que hay que recordar acá es la próstata. Entonces, más del 90%. ¿Cuándo hay qué, profe? ¿Qué? Tuberculosis. Próstata. Listo. Ahora, la parte tumoral, por así decirlo. Las hiperplasias prostáticas son muy frecuentes en hombres mayores de 50 años. Es una enfermedad que empieza a los 50 años. ¿Sí? Tanto así que los urólogos les van a decir a ustedes, 90% de los hombres de 90 años ya tienen hiperplasia. O sea, que solamente 1 de cada 10 hombres a los 90 años no va a tener hiperplasia. Es bastante frecuente. Es muy prevalente la hiperplasia prostática después de esta edad. Y hablamos de un proceso de hiperplasia glanduloestromal. ¿Se entiende por qué, cierto? Rafa. ¿Qué? Porque los dos componentes importantes histológicos que tenemos son el estroma y el epitelio, o sea, las glándulas. Y de ambos hay una proliferación importante. Con características benignas, aquí estamos hablando de benignidad todavía. Cáncer todavía no lo hemos tocado. Entonces, acuérdense que son las áreas más internas y más adyacentes a la uretra. Por eso es que produce manifestaciones de obstrucción. ¿Sí? Los signos más tempranos son obstructivos. La zona transicional es donde más vamos a ver que hay esa proliferación tanto del epitelio como del estroma. Entonces, nuevamente, para recordarles cómo es esa distribución, ya en un corte transversal. La uretra la vemos acá, en esta zona central, en forma así como de una pirámide, más o menos, como la Torre Eiffel, ¿sí la ven? Sí. La zona de transición, que es donde está representada por estos espacios marrones, es donde más hiperplasia les decía que puede haber, que puede ocurrir. Y vean que la zona periférica se ubica anatómicamente, por ejemplo, ¿qué hay acá detrás? ¿Qué hay acá detrás? ¿Qué órgano está detrás? El recto. El recto. O sea que, por eso es que yo puedo hacer tactos rectales, porque yo tengo aquí la base de la próstata, factible hacer palpación. Pero los procesos de hiperplasia no son tan fáciles de palpar, porque van a ocupar sobre todo territorios periuretrales.
¿Listo? Bueno, vean la discusión por donde pasan los conductos eyaculatorios para después unirse en un conducto común. Entonces usted dijo que en la zona de transición causaba obstrucción, ¿cierto? O sea, las zonas más centrales son la de transición y la que también se llama central. Ahí es donde vamos a ver más hiperplasias. Pero donde más veo el volumen aumentado en los procesos de hiperplasia es en la zona transicional. La zona periférica usted siempre va a recordar que es más para cáncer. Bueno. ¿Listo? Bueno, entonces, la patogenia de las hiperplasias nodulares prostáticas tiene que ver con la desregulación y el aumento de los niveles tanto de la testosterona como la dihidrotestosterona. También se ha visto que esta enzima empieza a trabajar de una manera errónea, ¿sí? La 5-alfa reductasa. Por eso es que hay medicamentos que van buscando bloquearla. Entonces, inhibidores de 5-alfa reductasa se utilizan mucho para cuando ya son volúmenes bastante grandes y esos pacientes pues están presentando su sintomatología obstructiva, y para bajar ese volumen entonces se utiliza el medicamento. Yo bloqueo la enzima y deja el epitelio y el estrómago de proliferar. ¿Listo? El tubal viene combinado, esta ansulosina con un bloqueador de 5-alfa reductasa. Es un medicamento doble. Tubal. Eso es tienes familiares en AstraZeneca. ¿No? Vean, macroscópicamente se ve así. Muchos nódulos. Entonces, esta pieza quirúrgica la vamos a ver la otra semana. Vean que la gran cantidad de nódulos es la que me va a terminar bloqueando el paso de la orina a través de la porción prostática de la uretra. Y es tanta la proliferación a partir de esa zona central, de esa zona de transición, que empieza también a comprimir la zona periférica. O sea, hay una atrofia secundaria de la zona periférica de la glándula. ¿Listo? Y alrededor usted ve que la cápsula de tejido fibroso tiende también a recibir esa compresión intrínseca que nace pues, de los territorios periureterales. La palpación de una próstata normal, para que nunca se les olvide, rápidos a través del tracto rectal, pero una próstata normal se palpa por la punta de la nariz. Tóquense la punta de la nariz. Entonces, así es la contextura de la próstata normal. En los procesos que hay cáncer, uno palpa nódulos, ¿sí? La consistencia es nodular.